Hola, soy Néstor Manríquez, como siempre, aquí saludándolos. Y antes de comenzar el podcast, solamente quería hacer una pequeña anotación. El día de hoy que contamos con un invitado especial, tuvimos algunos pequeños problemas con unos cuantos segundos de la grabación que desgraciadamente no pudieron restituirse y por lo cual quería hacer un pequeño apunte. Durante la entrevista con el invitado del día de hoy, mencionó el nombre de el que fue su profesor y que por supuesto se convierte en un elemento esencial en la construcción de este capítulo, el profesor Enrique Hughes, profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México durante eh, muchos años, que se convirtió en un elemento importantísimo para la formación de nuestro invitado especial y que también fue alumno de Eduardo Nicol, el importantísimo profesor venido de España durante el exilio español, específicamente de Cataluña, que fundó una gran escuela de filosofía en México, que pues hace una línea de continuidad, como bien lo menciona nuestro invitado, que estoy omitiendo su nombre para decirlo, obviamente, ya que comienza el programa, y hacer un poco más de expectativa y solamente quería hacer esa aclaración, la mención del profesor Enrique Hughes como una parte esencial en la formación de intelectual y filosófica de nuestro invitado, y solamente era eso. Espero que lo disfruten mucho y muchas gracias. Hola a todos, esto es Haitía, las causas del arte y la literatura, y el día de hoy me siento muy contento de tener a un invitado especial conmigo. Em, en esta ocasión vamos a contar con una persona que es especialista en filosofía. Como sabrán, el capítulo de hoy justamente buscará en las causas o el origen de la filosofía, y para ello invité a un colega, profesor y admirado estudioso de la filosofía antigua, que es el profesor Bernardo Berruecos, que ya lleva bastantes años, a pesar de su corta edad dentro de la academia. Es corta su edad por saber que, bueno, las personas normalmente tienen mucho tiempo para dedicarse a esto en una vida larga y plena que esperamos siempre tener. Y él lleva ya varios años dedicándose a la filosofía antigua y pensé que era la persona más adecuada para poder hablar sobre estos temas. Y pues bueno, le agradezco mucho a Bernardo por estar aquí conmigo el día de hoy. Y pues nada, lo primero que quiero preguntarle es, pues justamente el nombre del capítulo, el nombre del episodio, ¿de dónde viene la filosofía? ¿Por qué existe la filosofía? ¿Cuál es el origen de la filosofía? Bueno, pues muchas gracias, Néstor, por la invitación. Estoy muy contento de participar en esta iniciativa. Ahora que es más fácil para la mayoría de la gente escuchar que leer, ¿no? Volvimos de alguna manera a un estado aural donde la información nos entra más por los oídos que a través de la vista cuando leemos. Entonces, bueno, pues es un gusto participar en este proyecto. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, lo primero que habría que decir es que la filosofía, pues, es ante todo y antes que nada una palabra, ¿no? Obviamente nosotros estamos acostumbrados a entender la filosofía como una actividad, como un campo de estudios, como una profesión, ¿no? Como muchas cosas, pero si partimos del hecho de que filosofía es una palabra, podemos enfocar de una manera un poco más sencilla y clara la pregunta por sus orígenes. La pregunta por los orígenes siempre es una pregunta difícil, ¿no? Cuando uno dice, de hecho, me parece muy bien siempre que mejor se diga el sustantivo origen en plural, orígenes, porque esto posibilita, ¿no? Entender que los orígenes de cualquier cosa siempre son plurales, complejos y es, digamos, difícil hablar de un origen, además de que pensar en un origen absoluto de cosas tan relevantes e importantes como la filosofía en este caso, induce muchas veces a concepciones pues un poco absolutistas, no totalitarias,
y en algunos casos incluso hasta racistas, ¿no? De que hay un cierto origen privilegiado por sobre todos los demás. Entonces, volviendo al punto, como todo el mundo sabe, la palabra filosofía es una palabra griega, ¿no? Lo cual evidentemente nos da una pista muy, muy valiosa sobre dónde, en qué civilización antigua buscar estos orígenes. La palabra filosofía es una palabra que, si partimos de la historia de la palabra para tratar de reconstruir la historia del concepto, podemos decir que la palabra filosofía no es una palabra tan antigua dentro de la lengua griega, de los textos que conservamos de la lengua griega, porque se empieza a usar, digamos, en un momento donde ya tenemos muchos textos escritos anteriormente en los cuales nunca se empleó esta palabra, ¿sí? La primera vez que encontramos esta palabra, que claro, uno diría, bueno, pero una cosa es la palabra filosofía, el sustantivo, otra cosa es el adjetivo filósofo y otra es el verbo filosofar, ¿no? Entonces podemos buscar, sí, hacer una búsqueda dentro de los textos antiguos de cuándo son las primeras veces que aparecen estas palabras, ¿no? Y lo más interesante con lo que nos vamos a encontrar es que no son los filósofos los que usan estas palabras, los que habitualmente concebimos o aceptamos como filósofos. Entonces, sin hacer muy largo la historia de todas las apariciones de esta palabra, se puede decir que la primera vez que aparece el sustantivo es en un texto de un médico, de los conocidos como textos hipocráticos, ¿no? Que son textos que escribieron diversos médicos en la época arcaica y clásica en Grecia y que pues hablan de muchísimas cosas que tienen que ver con el arte de la medicina. Entonces teníamos este antiguo tratado que se llama Periarjayes Diatriques en griego, ¿no? De Prisca Medicina en latín, ¿no? Sobre la antigua medicina, en el cual el médico menciona el sustantivo filosofía y lo menciona de una forma muy crítica. Dice allí que cuando uno quiere que un médico le resuelva algún problema concreto, sí, pues lo que quiere es que el médico vea sus síntomas y atienda las causas de sus síntomas para poder resolver el problema de salud. Y lo que dice ahí es que algunos extraños personajes, cuando van uno y les dice cuáles son sus padecimientos de salud, ellos les preguntan de regreso, pero ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el origen, ¿no? De las cosas, de los fenómenos, etcétera? Y entonces dice el médico aquí, su discurso, el de estos médicos extraños que en lugar de curarte te preguntan por qué es el hombre, su discurso tiende a la filosofía, dice, ¿no? Entonces, esa es la primera vez que aparece el sustantivo, que es una crítica a ciertos personajes, particularmente a un filósofo antiguo que se llama Empédocles, que, digamos, es esta, digamos, crítica de un médico pragmático, pragmatista que quiere resolver un problema de salud y en cambio, frente a ciertos médicos que quieren más bien indagar sobre el ser del hombre y las causas de las cosas. Entonces, ahora, evidentemente, vuelvo al punto inicial. La historia de una palabra no necesariamente es la mejor vía, aunque sí es una vía bastante segura para reconstruir la historia de un concepto, que muchas veces los conceptos se nombraban de diferentes formas, ¿no? Entonces, obviamente hay otro caso muy relevante, que este sí es de un filósofo presocrático que se llama Heráclito, que tiene un fragmento muy interesante que dice, los fragmentos de los presocráticos muchas veces parecen como frases descontextualizadas porque son fragmentos, entonces muchas veces hay que tratar de entender qué pudo haber querido decir o cuál pudo haber sido su contexto. Pero el fragmento de Heráclito dice, es necesario que los varones filósofos sean conocedores de muchísimas cosas, ¿no? Gregare humala polon historas philosophus andras einai. Aquí es interesante porque uno dice, bueno, Heráclito está hablando de una categoría, de unas personas que se llaman filósofos, que son varones, ¿no?
incluye a mujeres ahí, no, sorpresivo. Pero dice que lo que es ser para un filósofo es ser indagador, conocedor de muchísimas cosas. Entonces, aquí es muy interesante que si uno lee este fragmento de Heráclito, el filósofo del siglo sexto, quinto antes de Cristo, si lee este texto en comparación con otros textos de este mismo autor, se va a dar cuenta que Heráclito, como filósofo, no consideraba que saber muchísimas cosas era una cosa buena. Hay otro fragmento muy famoso que dice, la polimatía, es decir, conocer muchas cosas, ser un polímata. La polimatía no enseña a ser inteligente. ¿Sí? Si así lo fuera, se lo habría enseñado a Pitágoras, Genófanes, Hecateo, y hace un catálogo de antiguos polímatas que sabían muchas cosas, pero que en realidad no tenían inteligencia. Entonces, fíjense, aquí tenemos como esta idea de que una cosa es tener mucha erudición y otra cosa es tener inteligencia. Y no necesariamente saber muchísimas cosas implica entender, sí, realmente cómo funcionan las cosas o cómo funciona el universo. Entonces, fíjense, si comparamos el fragmento anterior que decía, los filósofos tienen que conocer muchísimas cosas, con este que dice, la polimatía no enseña a tener inteligencia, la conclusión inmediata que sacamos es que para Heráclito un filósofo era un polímata, es decir, una persona, un intelectual que no necesariamente tenía mucha inteligencia. Aquí justo me hace pensar varias cosas. Primero, preguntarme, como bien dices, es probablemente mejor siempre hablar de orígenes en plural sobre cualquier cosa de la que estamos pensando. Y aquí la palabra filosofía como un gozne, es decir, Heráclito sabemos que era un filósofo, pero no necesariamente a los que calificaba con la palabra filósofos eran filósofos en el sentido que lo pensaba. Por lo tanto, existe la filosofía antes de la designación de filósofo y también si hay una filosofía antes y después, pensando en estos filósofos presocráticos, hay una filosofía antes y después de Platón. Podríamos pensar que son dos categorías distintas, la filosofía antes y después de Platón. Sí, son muy buenas las preguntas, ¿no? O sea, un poco toda la indagación, vamos a decirlo así, léxica de los orígenes de la palabra, el léxico que tiene que ver con la filosofía, nos hace a nosotros concluir que los que nosotros consideramos hoy en día filósofos canonizados dentro de un canon de filósofos, no necesariamente se llamaban a sí mismos bajo esa categoría, ¿no? Entonces, claro, hay un estudioso muy importante, ¿no? Italiano que se llama Giorgio Colli, que es muy conocido en los ámbitos de estudio de la filosofía antigua, pero también es uno de los más grandes estudiosos de la obra de Nietzsche, ¿no? Giorgio Colli tiene este libro muy famoso que se llama La Nascita de la Filosofía, el nacimiento de la filosofía, en donde hace esta contraposición, ¿no? Entre sabios arcaicos y filósofos, ¿no? Filósofos solamente pueden ser aquellos que vienen a partir de Platón en adelante, ¿no? Y todo lo que hubo antes de Platón correspondería a una categoría distinta que es la de los sofoi, ¿no? Los sabios, ¿no? Ahora, el problema ante el que estamos es que es el problema de la especificidad o delimitación disciplinaria de la filosofía. ¿Cuándo puedes tú considerar que la filosofía ya es una disciplina? ¿No? Y esto evidentemente no pasa en términos muy estrictos hasta Platón. Platón, entre otras cosas, lo que hace es fundar una institución que se llama la Academia, que es una institución de conservación y transmisión del saber, y allí, digamos, ya se empieza a ejercer la filosofía como una disciplina. Pero eso no quiere decir que antes de Platón no hubiera filósofos o no hubiera, ¿no? Textos que podríamos nosotros llamar textos filosóficos. Lo que pasa es que la filosofía, digamos, que está todavía en un momento de porosidad disciplinaria en la cual está pegada con muchas otras formas de ejercer el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, los distintos filósofos presocráticos, así llamados, con una categoría que es muy antihistórica, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puedes tú llamar a un grupo de filósofos con el nombre de un filósofo que vino después y ponerle nada más un prefijo temporal pre?
¿no? A mis alumnos normalmente les digo, ¿no? Que sería como si, no sé, en 100 años alguien escribiera la historia del presidencialismo mexicano, ¿no? Y entonces llamara a todos los presidentes anteriores a Andrés Manuel López Obrador, presidentes preobradoristas, ¿no? Cuando en realidad, pues obviamente ninguno de ellos tenía, digamos, en su ejercicio presidencial en mente la labor de López Obrador, ¿no? Es un poco pasa eso con la categoría de presocráticos, que es una categoría útil en cierto sentido para establecer una historiografía, pero no es una categoría que debamos hacerle mucho caso. Muchos de los presocráticos, algunos de ellos de forma muy, muy clara, en realidad son cronológicamente post-socráticos. Por ejemplo, es Demócrito, ¿no? Ujú. Que suele ser incluido dentro del canon de filósofos presocráticos, pero en realidad no es cronológicamente un presocrático. Esto lo demostró muy bien el profesor André Lacks en un libro maravilloso que se llama Introducción a la filosofía presocrática, en el cual evidencia con claridad cómo la categoría de presocráticos es una categoría que al final hay que tratar con cautela, ¿no? Es como si fueran, no sé, tragediógrafos pre-shakespearianos, estilo Sófocles y Eurípides, ¿no? Exacto. Una idea como un poco, pues sí, trasnochada. Al final de cuentas, no tenemos muchos recursos para cambiar una categoría por completo, aunque esté sumamente equivocada, ¿no? Claro. Ahora, lo que también me viene a la mente en esto que dices, bueno, concuerdo y me parece que es una buena guía, es como los pensadores frente a los filósofos, hay como una especie de dicotomía, una especie de separación marcada que ahora trayéndolo hacia la filosofía contemporánea, ¿crees que tenga alguna relación con la misma separación que hay en estas dos visiones tan contrapuestas de filosofía continental frente a filosofía analítica? Si es una cosa similar lo que está pasando ahí. Claro, esto dentro del mismo campo filosófico post-platónico, ¿no? Pero si hay una dicotomía similar, si la filosofía tiende a tener este tipo de bifurcaciones de confrontación, como de decir, la propia idea de filosofía se confronta entre unos y otros y entonces hay como una intención de querer marcar qué es realmente filosofía. Claro, bueno, la cuestión acá es que evidentemente hemos hasta el momento dejado de lado qué es lo que entendemos realmente por filosofía como una actividad intelectual, si queremos llamarlo así, o un afán de conocimiento con ciertos métodos, con ciertas, ¿no? Formas de ejercer, ¿no? Enseñanza oral de Nicole, fuera de lo que dejó escrito en su obra. Enrique la recordaba a mi maestro en sus clases y lo que decía siempre era que Nicole decía que filosofía era un perro, Ok. no un sustantivo, cosa que ayuda bastante a entender un poco el problema, ¿no? Ujú. De qué es la filosofía. Si uno dice la filosofía es un verbo, estamos hablando más bien de una acción, no tanto de un nombre de una disciplina Mm. abstracta. ¿No? Ahora, la otra cosa es que si uno trata de definir, ¿no? A la filosofía, al menos en sus orígenes griegos, ¿no? Eh, pues entonces, digamos que uno se puede topar con pared, porque porque en realidad el problema fundamental es que tenemos nosotros a un grupo de autores y de textos que fueron canonizados como filosofía. Y los procesos de canonización siempre o muchas veces han sido, digamos, injustos, porque hay muchos autores, otros, que por las razones que hayan sido, no fueron, digamos, no recibieron la ciudadanía, el pasaporte de la ciudadanía filosófica, cuando en muchos sentidos deberían haberlo recibido, ¿no? Entonces, todo eso para decir una definición operativa, ¿no? De qué es eso que llamamos actividad filosófica en la Grecia arcaica, que yo creo que es bastante, bastante fácil de defender. Es la filosofía es un tipo de discurso, una forma discursiva particular con ciertas características, ¿sí? Pero estas características no solo atañen al contenido de esta forma discursiva, sino también a la forma, a la propia forma del discurso. Entonces, si la filosofía es una forma de hablar sobre las cosas, una forma peculiar de hablar sobre las cosas, un modo de discurso, una forma discursiva, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, en primer lugar, cuando preguntamos por los orígenes, es cuáles fueron las condiciones que permitieron que esta
forma de hablar sobre las cosas emergiera, ¿sí? Y aquí es donde nos tenemos que volver, pues, muy interdisciplinarios para contestar esta pregunta, porque obviamente no es suficiente el ámbito de la filosofía para responder esta pregunta. Necesitamos ser historiadores, necesitamos ser también historiadores de la religión, antropólogos del mundo antiguo, conocedores de las sociedades antiguas, ¿no? Y claro, digamos que la imbricación de todas estas disciplinas de una forma, digamos, inteligente, es la que nos puede dar algunas respuestas. ¿Qué condiciones hicieron emerger esa forma discursiva que llamamos filosofía en unas coordenadas históricas muy precisas? Porque esa es la cuestión. Uno puede decir, bueno, pero hay filosofía antes en Egipto, en la India y en cualquier otra cultura, ¿no? Y uno, evidentemente, pues uno no va a decir, no, la filosofía es solo una recreación del espíritu griego, como decían en el siglo XIX los alemanes, ¿no? En realidad, por supuesto que hay filosofía en muchas otras culturas. La cuestión aquí pertinente es decir, es legítimo llamarles filosofía con una palabra griega a esas formas de saber, o se nos está metiendo, digamos, un eurocentrismo indeseable a la hora de caracterizar como filosofía ciertas formas del saber con un término griego, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la conclusión de que la filosofía es un fenómeno griego, porque la palabra filosofía es una palabra griega, ¿no? Y que menciona unas condiciones específicas dentro de la propia historia de Grecia y en unas coordenadas geográficas y históricas específicas, entonces sí nos podemos preguntar qué condiciones hicieron emerger ese tipo de discurso. Sí. Claro. Y tú pensarías que entonces en la filosofía, pensando en esto, ¿no? Que me parece muy sugerente, plantearnos las preguntas de dónde surge la filosofía y por qué en ese momento, en ese lugar geográfico. Entonces, a ti lo que te preguntaría es, desde tu propio ejercicio como profesor, como estudioso de la filosofía, ¿tú crees que la filosofía es algo inherente al ser humano? ¿Es una vocación? ¿Es una... Siempre en este espacio hablamos sobre la utilidad de las cosas. Entonces, ¿es algo útil o inútil? ¿Es algo de lo que podemos escapar? O si las personas escapan de su raíz o de su pensamiento filosófico, en realidad están yendo en contra de su propia naturaleza, ¿no? Bueno, dejo esas preguntas ahí. Sí, son preguntas difíciles de responder, ¿no? Yo, evidentemente, yo pensaría en principio, ¿no? Que evidentemente la filosofía debe ser algo inherente, ¿no? Al ser humano. Lo que pasa es que hablar de naturaleza humana es una cosa muy complicada, ¿no? Y nos lleva como a otro tipo de condicionamientos y de cuestiones, ¿no? ¿Qué es esa cosa que llamamos naturaleza humana? ¿Hay tal cosa como una naturaleza que predetermina al ser humano? O más bien el ser humano es sí, el resultado de múltiples contingencias y situaciones que en realidad no pueden hacernos concluir a nosotros que hay una naturaleza previa a la Ujú. cual el ser humano responde. Entonces, en ese sentido, me gusta más enfocar la cuestión desde una perspectiva histórica, ¿no? La filosofía como un fenómeno histórico que tiene que ver con una forma discursiva, una forma de hablar sobre las cosas, ¿no? Que se da en una cultura específica, no porque esa cultura sea una cultura privilegiada por encima de todas las demás y que sea nuestro DNA cultural, los griegos, los clásicos, ni nada de eso, Ujú. sino simple y sencillamente porque en esa cultura hubo ciertas condiciones que de manera coyuntural provocaron que este discurso se desarrollara. Grecia es un lugar que está en medio de una convergencia, ¿sí? De múltiples culturas, ¿no? Tienes el Próximo Oriente Antiguo, tienes Egipto abajo, ¿no? Entonces, este crisol de culturas mediterráneas que convivieron en Grecia también fue una catapulta de estas formas de pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las condiciones que ha sido más habitualmente mencionada para hablar de los orígenes de la filosofía es lo que podríamos llamar nosotros una laicización o secularización del pensamiento, ¿no? Hace muchos años se inventó esta fórmula que hoy está en desuso, afortunadamente, porque no es una fórmula muy útil, de que la filosofía era el paso del mito al logos, ¿no? Ujú. Hay un libro de un señor que se llama Nestle, ¿no? Wilhelm Nestle, que se llama así, ¿no? Von mitos sum logos, y que en realidad, pues, es una fórmula muy, muy desafortunada porque nos hace a nosotros creer
que el pensamiento lógico vino de pronto a terminar con todo tipo de pensamiento mítico y entonces la idea de progreso de que de pronto el hombre se vio o el ser humano se vio capacitado de pensar las cosas lógicamente y dejar atrás su estadio primitivo mítico. Esto es absurdo porque no funciona así, ¿no? Lo que sí es verdad es que el discurso filosófico, al menos en la Grecia arcaica, sí supone siempre, diría yo, por lo menos una dosis de secularización y laicización. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar, por ejemplo, de atribuir un fenómeno celeste como el rayo a la agencia del Dios Supremo Zeus, Ujú. ¿no? Los primeros filósofos, que son muy astrometeorólogos, tratan de explicar causas sobre los truenos, los arcoíris, la lluvia y demás, ¿no? Los primeros filósofos dicen, no, no es Zeus el que enojado explota el rayo, sino que una nube se condensa y entonces se trata de escapar, ¿no? La luz que había adentro. Y entonces empiezan a hacer una serie de explicaciones, muchas de ellas, por cierto, hoy en día nos parecen muy ridículas, pero que sí son al menos explicaciones que omiten de manera explícita la agencia divina, la agentividad divina para explicar los fenómenos, ¿no? O sea que en la filosofía sí existe una gran dosis de rebeldía religiosa, ¿no? Yo digo que sí. Lo que pasa es que eso no quiere decir, ¿sí?, que los filósofos sean ateos, o Ujú, algunos sí, ¿no? Hay algunos casos ujú. muy sonados en la antigüedad, la propia presocrática, Anaxágoras, ¿no? Que decía que el sol era una piedra incandescente, ¿no? El propio Sócrates, que no era ateo, por supuesto, pero que una de las causas por las cuales se le condenó a muerte fue porque decían en Atenas que tenía sus propios dioses, ¿no? Su daimonion, su divinidad interna que le decía si hacer unas cosas o no. Entonces, sí, yo creo que hay una cierta dosis de rebeldía religiosa, pero que no necesariamente debe de identificarse con una forma de ateísmo, ¿no? Que el tema de Dios es complejo en todos los filósofos. Claro. Pues muy bien, nada más para concluir, quería desde una perspectiva un poco más personal que me dijeras a ti por qué te interesa la filosofía. Pues siempre hay en la vida personal conjeturas que a uno lo guiaron por cierto camino que son muy casuales, ¿no? No creo mucho en una especie de vocación religiosa tipo, ¿no?, la del cura o el padre que se ve llamado por Dios, ¿no? Que algunos estudiantes, estudiosos de filosofía creen que la vocación filosófica pues es, digamos, parecida o solidaria o semejante a la de este pastor de una iglesia o algo por el estilo. Yo no lo considero así. Yo más bien creo que la combinación entre, ahora sí que el ethos, como dicen los griegos, el carácter que uno tiene, ¿no? Y las contingencias en las que uno se vio envuelto a lo largo de su vida, lo obligan a uno o lo mueven a uno a decidir la muy probable, impopular y muy extraña decisión de dedicarse a la filosofía, ¿no? En mi caso particular, pues la contingencia tiene que ver con, con haber tenido la suerte de conocer a una persona que fue literalmente la que me llevó hacia ese camino. Ya mencioné que Hughes, ¿no? Y pues por suerte del destino, pues lo tuve muy cerca dentro de mi vida. Yo lo puedo decir en mi caso, habiendo sido tu alumno y también sabiendo que, o por lo menos reconociendo que hay una línea de continuidad desde tu propio maestro hasta la enseñanza que yo recibí en las clases que he tenido la fortuna de tomar contigo. En mi caso, el interés por lo filosófico estaba desde antes, pero en tus clases aprendí a reconocer muchas cosas, por ejemplo, la relación entre la poesía y la filosofía que no estaban peleadas, que la poesía no es un disfraz de lo filosófico, sino que más bien lo acompaña de la mano. Y siempre no sé, me parece muy cobijante en un mundo sin cobijo que las enseñanzas de un profesor se puedan seguir extendiendo aunque uno no haya tomado clase con él a partir de tomar clase con su alumno. Entonces siempre me parece algo que es muy destacable de, no solamente de la filosofía, de cualquier tipo de aprendizaje, pero creo que la filosofía siempre destaca ahí. Frente, obviamente, a lo que siempre se habla del parricidio filosófico, frente a otras figuras, creo que también existe como el cobijo filosófico en una comunidad, ¿no? Sí, porque la filosofía siempre se ha obsesionado en contar su propia historia, su propia, como se decía en griego, diadogela, sucesión de filósofos. Entonces,
Me faltó decir muchas cosas porque no hay tiempo suficiente. Solamente hablé de las condiciones de secularidad o Sí. secularización, pero también podemos hablar de condiciones económicas, monetización de la sociedad, podemos hablar también de la creación de nuevas tecnologías como la escritura, podemos hablar también de muchas otras cuestiones que son condiciones históricas que hicieron posible, ¿no? Las condiciones políticas, la formación de la polis, la democratización del pensamiento, todas esas condiciones posibilitaron que se empezara a hablar de un modo específico sobre las cosas que llamamos filosófico, ¿no? Y en ese sentido también, volviendo a lo que decías ahora al final, esta obsesión de la filosofía de contar su propia historia, que viene desde el libro uno de la Metafísica de Aristóteles, en el cual Aristóteles dice, bueno, yo soy un filósofo muy importante, pero antes de mí vinieron este y este y este, y básicamente esos que menciona Aristóteles son los que entraron dentro del canon porque él mismo lo decidió así. Entonces, claro, cuando uno se reconoce dentro de una propia diadoge, dentro de una propia sucesión en la cual pues tuvo un maestro que a su vez tuvo, maestro que a su vez tuvo su mesía, pues es como una larga cadena que uno románticamente le gusta pensar que pues se remite incluso hasta Platón. Sí, claro. Pues bueno, pues agradezco mucho a Bernardo Berrocos por haber estado en esta sesión que sin duda ha sido de las más enriquecedoras y agradables de este espacio. Espero que podamos contar con él en alguna próxima ocasión para poder seguir hablando sobre estos temas que, por supuesto, siempre tienen mucho más que dar. Y Bernardo, te agradezco mucho de nuevo por estar por acá. No, un gusto, Néstor, ha sido un placer y pues mucha suerte con este proyecto. Muchas gracias. Pues nos vemos entonces, nos vemos auditivamente entonces el próximo jueves y les agradezco mucho por haber estado aquí en Haití a las causas del arte y la literatura. Hasta pronto.